Lección 1. Aventuras inmobiliarias. Hola Anna, ¿has comprado una casa antes? Hola John. Sí, de hecho compré mi primera casa el año pasado. Fue toda una aventura. ¿De verdad? Es increíble. ¿Utilizó un agente inmobiliario o lo encontró a través de un anuncio en línea? De hecho, lo encontré a través de una lista en línea. Pasé horas navegando por diferentes sitios web y mirando fotos de casas. Eso suena emocionante. ¿Cómo supiste qué casa era la adecuada para ti? Bueno, hice una lista de lo que no podía faltar y lo que no podía faltar. Luego, reduje las opciones en función de mi presupuesto y preferencias de ubicación. Es un enfoque inteligente. ¿Visitaste las casas en persona antes de tomar una decisión? Sí, definitivamente. Programé citas con los vendedores y visité cada casa para hacerme una idea del espacio y ver si cumplía con mis expectativas. Me imagino que fue todo un proceso. ¿Hubo algún desafío en el camino? Oh, definitivamente. A veces, las casas se veían completamente diferentes en persona que en las fotos. Era importante prestar atención a los detalles. Puedo ver cómo eso puede ser complicado. ¿Negociaste el precio con el vendedor? Absolutamente. Hice una oferta por debajo del precio de venta y negocié con el vendedor hasta que alcanzamos un precio con el que ambos nos sintiéramos cómodos. Eso es impresionante. ¿Recibiste ayuda de profesionales durante el proceso de compra? Sí, contraté a un inspector de viviendas para asegurarme de que la casa estaba en buenas condiciones y no tenía ningún problema oculto. Es una decisión acertada. Parece que has tenido una gran aventura al comprar tu casa. Oh, definitivamente fue una aventura. Pero al final, valió la pena. Me encanta mi nuevo hogar. Me alegra oír eso. Parece que has aprendido mucho durante el proceso. Absolutamente. Comprar una casa es una decisión importante, pero con una planificación e investigación cuidadosas, puede ser una experiencia gratificante. Definitivamente lo tendré en cuenta cuando decida comprar una casa en el futuro. Gracias por compartir tu experiencia. De nada. Si alguna vez necesitas algún consejo o tienes más preguntas, no dudes en preguntarnos. Te lo agradezco. Definitivamente me pondré en contacto contigo cuando llegue el momento. Gracias de nuevo. Lección 2. El dilema del destino. Hola Anna, ¿ya has decidido a dónde quieres ir en tus próximas vacaciones? Hola John. Aún no lo he decidido. Estoy pensando en algún lugar cercano, como la playa. ¿Qué hay de ti? Oh, me encanta la playa. Pero también estoy pensando en explorar una gran ciudad. No puedo decidir entre las dos. Bueno, ir a la playa puede ser muy relajante. Puede tumbarse al sol, nadar en el océano y disfrutar del hermoso paisaje. Eso suena increíble. Me vendría bien un poco de relajación. Pero, por otro lado, explorar una gran ciudad puede ser muy emocionante. Siempre hay cosas nuevas que ver y hacer.
Eso es cierto. En una gran ciudad, puedes visitar museos, ir de compras, probar diferentes tipos de cocina y disfrutar de la vibrante vida de la ciudad. Sí, las opciones son infinitas. Me encanta la idea de probar diferentes tipos de cocina y sumergirme en la cultura local. Absolutamente. Probar nuevos alimentos es una de las mejores partes de viajar. Puedes probar sabores que nunca antes habías experimentado. Eso es tan cierto. Pero, de nuevo, hay algo tan relajante en estar en la playa. Sentir la arena entre los dedos de los pies y escuchar el sonido de las olas. Estoy totalmente de acuerdo. La playa tiene una forma de hacerte sentir en paz y te permite desconectarte del ajetreado mundo. Eso es exactamente lo que necesito ahora mismo, una escapada tranquila. Quizá la playa sea la elección perfecta para mí. Parece que podría serlo. Además, puedes realizar actividades acuáticas como surfear, bucear con snorkel o simplemente dar largos paseos por la costa. Eso sí que suena atractivo. Ya me imagino disfrutando de las puestas de sol y construyendo castillos de arena. Es una imagen maravillosa. Pero no olvide la animada vida nocturna de la ciudad y la oportunidad de conocer gente nueva y crear recuerdos imborrables. Tienes razón, ambas opciones tienen sus propios encantos únicos. Tal vez debería tratar de encontrar un destino que combine la playa y la ciudad. Esa es una gran idea. Hay algunos lugares que ofrecen lo mejor de ambos mundos, donde puedes relajarte en la playa durante el día y explorar las atracciones de la ciudad por la noche. Suena como el compromiso perfecto. Definitivamente voy a investigar esos destinos. Gracias por la sugerencia. De nada. Espero que encuentres el destino perfecto que satisfaga todos tus deseos de vacaciones. Te lo agradezco. Me aseguraré de hacerte saber a dónde voy a ir. Quizás tú también puedas unirte a mí. Eso sería fantástico. Siempre estoy preparado para una aventura. Házmelo saber y allí estaré. Gracias. Los mantendré informados. Brindemos por encontrar el lugar de vacaciones perfecto. Lección 3. Alojamiento económico. Hola Anna, estoy planeando un viaje y necesito encontrar un hotel céntrico. ¿Tiene alguna sugerencia para opciones asequibles pero cómodas? Hola John. Claro, puedo ayudarte con eso. Los precios pueden variar, pero hay algunos hoteles económicos en el centro de la ciudad que quizás quieras considerar. Sería estupendo. Quiero asegurarme de mantenerme dentro de mi presupuesto sin comprometer la comodidad o la ubicación. Lo entiendo. Una opción podría ser consultar los sitios web de viajes en línea. A menudo ofrecen tarifas con descuento para hoteles en áreas populares. Esa es una buena idea. Definitivamente voy a navegar por esos sitios web y comparar precios. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Otra opción es considerar la posibilidad de alojarse en un albergue o una casa de huéspedes. Por lo general, son más asequibles y aún pueden proporcionar una estancia confortable. He oído hablar de albergues, pero no estoy seguro de si son adecuados para mí. ¿Son seguros y limpios? Sí, muchos albergues tienen habitaciones privadas disponibles,
por lo que aún puedes tener tu propio espacio. Y la mayoría de los albergues dan prioridad a la limpieza y la seguridad. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta como alternativa. ¿Algún otro consejo para encontrar alojamiento asequible? Un consejo más es considerar la posibilidad de alojarse un poco fuera del centro de la ciudad. Los hoteles de las afueras suelen ser más baratos y, aún así, puedes acceder fácilmente a las principales atracciones en transporte público. Es una idea inteligente. Me ayudaría a ahorrar algo de dinero sin dejar de estar convenientemente ubicado. También investigaré eso. Genial. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda leer las reseñas y comprobar las comodidades que ofrecen los hoteles que consideres. De esa manera, podrás tomar una decisión informada. Absolutamente. Me aseguraré de leer las reseñas y comprobar si hay servicios que sean importantes para mí, como wifi gratis o desayuno. Una sabia elección. Al realizar una investigación exhaustiva, puede encontrar un hotel que satisfaga sus necesidades y se ajuste perfectamente a su presupuesto. Gracias por todas las sugerencias. Ahora tengo más confianza en encontrar un hotel económico pero con una ubicación céntrica. Lección 4. Lista de compras y división de tareas. Hola Anna, creo que es hora de hacer algunas compras. Genial. Preparemos una lista de compras y dividamos entonces las tareas. Hola John. Parece un plan. Podemos empezar por hacer una lista de todos los artículos que necesitamos. ¿Tienes bolígrafo y papel? Tengo un bolígrafo, pero necesitaré un poco de papel. Mientras tanto, ¿por qué no empiezas a hacer una lluvia de ideas sobre los elementos que deberíamos incluir? Claro. Empecemos por lo básico, como las frutas, las verduras, los productos lácteos y la carne. También podemos agregar productos básicos de la despensa como arroz, pasta y productos enlatados. Buena idea. También debemos incluir productos de limpieza, artículos de tocador y cualquier otro artículo doméstico que podamos necesitar. Absolutamente. Y no nos olvidemos de los aperitivos y bebidas, como patatas fritas, galletas y bebidas para cuando queramos relajarnos. Correcto. Asegurémonos de cubrir todas nuestras comidas, incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena. Podemos añadir cereales, pan, huevos y otros productos básicos para el desayuno. Es un buen argumento. También debemos considerar cualquier necesidad o preferencia dietética especial que tengamos, para poder incluir las opciones adecuadas. Definitivamente. Una vez que tengamos la lista lista, podemos dividir las tareas. ¿Qué tal si te ocupas de las secciones de productos agrícolas y lácteos? Suena bien. Me encargaré de seleccionar frutas, verduras y productos lácteos frescos. ¿Y por qué no te ocupas de la carne y los productos de la despensa? Claro, puedo hacerlo. Me aseguraré de elegir carne de buena calidad y de abastecerme de productos básicos para la despensa, como arroz, pasta y productos enlatados. Perfecta. También debemos pensar en los artículos no alimentarios. ¿Qué tal si me ocupo de los productos de limpieza y los artículos de tocador? Eso funciona para mí. Y me encargaré de cualquier otro artículo doméstico que necesitemos, como bombillas o baterías. Parece un plan. Cuando terminemos de comprar, podemos reunirnos y dividir la cuenta en consecuencia. Absolutamente. Guardaremos los recibos y dividiremos los gastos totales entre nosotros.
De esa manera, es justo y transparente. Acordado. Es importante llevar un registro de nuestros gastos y asegurarnos de que ambos contribuimos por igual. Exactamente. Se trata de trabajo en equipo y cooperación. Podemos apoyarnos mutuamente y hacer que el proceso de compra sea más eficiente. Definitivamente. Siempre es más divertido y productivo cuando trabajamos juntos. Empecemos con esa lista de compras. Absolutamente. Voy a buscar papel y podemos empezar a anotar lo que necesitamos. Va a ser un viaje de compras exitoso. Estoy emocionada. Asegurémonos de cubrir todo lo que está en nuestra lista y disfrutemos del proceso. Felices compras, socio. Gracias. Agradezco tu entusiasmo. Hagamos de esta una experiencia de compra productiva y agradable. Brindemos por una lista de compras bien preparada. Lección 5. Consejos y recomendaciones para comprar. Hola Anna, tengo pensado ir de compras hoy. Tengo algunos artículos en mi lista, pero estoy abierto a sugerencias. Por supuesto, también estaré atento a ellas. Hola John. Es genial. Comprar puede ser divertido, especialmente cuando descubres artículos nuevos. Dime qué hay en tu lista y veré si tengo alguna recomendación para ti. Claro. Necesito comprar ropa nueva para la próxima temporada. Estoy buscando opciones cómodas pero elegantes. Eso suena emocionante. ¿Has considerado visitar algunas tiendas de segunda mano o de segunda mano? A menudo tienen prendas de vestir únicas y asequibles. Es una idea genial. No he pensado en las tiendas de segunda mano, pero definitivamente estoy dispuesto a encontrar joyas escondidas allí. Puede que te sorprenda lo que puedas encontrar. Las tiendas de segunda mano son una excelente manera de añadir un poco de personalidad a tu armario sin arruinarte. Me gusta la idea de añadir algunas piezas únicas a mi armario. Definitivamente daré una oportunidad a las tiendas de segunda mano. ¿Algún otro consejo de compra? Otro consejo es estar atento a las rebajas y descuentos. Muchas tiendas ofrecen rebajas de temporada o de liquidación, lo que puede ayudarte a ahorrar dinero. Es un buen argumento. Me aseguraré de comprobar si hay ventas o promociones en curso antes de realizar mis compras. Además, no olvides probarte las cosas antes de comprarlas. Es importante asegurarse de que la ropa le quede bien y sea cómoda. Absolutamente. Probarse la ropa es crucial para garantizar un buen ajuste. Me tomaré mi tiempo y me aseguraré de que la ropa que elija sea del tamaño correcto. Y si buscas marcas o artículos específicos, también puedes considerar comprar en línea. Muchos sitios web ofrecen una amplia gama de opciones y hacen entregas directamente en la puerta de tu casa. Las compras en línea son prácticas, especialmente cuando buscas algo específico. Lo tendré en cuenta si no puedo encontrar lo que necesito en las tiendas físicas. Es un buen enfoque. Las compras en línea abren todo un mundo de posibilidades. Solo recuerda leer las reseñas y comprobar la información detalles antes de realizar una compra. Absolutamente. Investigaré y tomaré decisiones informadas. Gracias por los consejos y recomendaciones de compra. Te lo agradezco. Lección 6.
Expresar la individualidad. Hola Anna, he estado pensando en las diferentes formas en que podemos expresar nuestra individualidad. ¿No es fascinante cómo podemos mostrar nuestra singularidad a través de varios medios? Hola John. Absolutamente. Es maravilloso ver cómo cada persona tiene su propio estilo, intereses y talentos distintos. Definitivamente agrega emoción a la vida. Definitivamente. Siempre es emocionante explorar diferentes vías para expresarnos. Ya sea a través de la moda, los pasatiempos o incluso la forma en que decoramos nuestros espacios de vida. Absolutamente. La moda es una excelente manera de mostrar nuestra individualidad. La ropa que usamos puede reflejar nuestra personalidad y hacer una declaración sobre quiénes somos. Eso es cierto. Creo que la moda es una forma de arte y podemos usarla para expresar nuestra creatividad y gusto personal. Es como llevar nuestra personalidad por fuera. No podría estar más de acuerdo. Nuestros pasatiempos e intereses también juegan un papel importante en la expresión de nuestra individualidad. Por ejemplo, si nos apasiona la fotografía, podemos capturar el mundo a través de nuestra lente única. Exactamente. Nuestros pasatiempos brindan una salida para la autoexpresión y nos permiten explorar nuestros intereses. Ya sea pintar, tocar un instrumento o incluso cocinar, estas actividades reflejan nuestra individualidad. Absolutamente. Y no olvidemos la forma en que decoramos nuestros espacios habitables. Nuestra elección de colores, muebles y obras de arte puede crear una atmósfera única que represente nuestro estilo personal. Ese es un punto muy bueno. Nuestros espacios de vida son una extensión de nosotros mismos y deben reflejar nuestros gustos y preferencias. Es como crear nuestro propio pequeño mundo. Definitivamente. Otra forma de expresar la individualidad es a través de los libros que leemos y las películas que vemos. Estas selecciones pueden darnos una idea de nuestros intereses y valores. Estoy de acuerdo. Las historias en las que elegimos sumergirnos pueden moldear nuestras perspectivas y encender nuestra imaginación. Es como una ventana a nuestras almas. Absolutamente. Y no olvidemos el poder de nuestras palabras. La forma en que nos comunicamos, el lenguaje que utilizamos y las ideas que expresamos contribuyen a nuestra individualidad. De hecho, es fascinante cómo cada individuo tiene su propia historia que contar. Nuestras experiencias, desafíos y triunfos nos hacen quienes somos, y compartir esas historias es otra forma de expresar nuestra individualidad. Absolutamente. Nuestras historias son parte de nosotros y, al compartirlas, abrimos nuevas vías de conexión y comprensión. Es una forma hermosa de celebrar nuestra individualidad. De verdad que lo es. Abrazar nuestra individualidad no solo trae alegría a nuestras propias vidas, sino que también enriquece las vidas de quienes nos rodean. Es un regalo que podemos compartir con el mundo. Bien dicho. Nuestra individualidad es lo que nos hace únicos y especiales. Sigamos explorando y expresándonos de diferentes maneras, celebrando la belleza de nuestra propia individualidad. Lección 7. Celebrando ocasiones especiales. Hola Anna, he estado pensando en lo importante que es celebrar y reconocer las ocasiones especiales.
Por supuesto, asegurémonos de que se sientan apreciados y valorados en su día especial. Hola John. No podría estar más de acuerdo. Celebrar ocasiones especiales nos permite mostrar nuestro amor y aprecio por las personas que nos rodean. Es una manera maravillosa de hacer que se sientan especiales. Definitivamente. Los cumpleaños, aniversarios y otros hitos nos dan la oportunidad de expresar nuestra gratitud y crear recuerdos duraderos. Es importante hacer que estos momentos cuenten. Absolutamente. Una forma de celebrar es haciendo regalos bien pensados. Lo que importa no es el valor material, sino el sentimiento que hay detrás del obsequio. Eso es cierto. Un regalo bien pensado demuestra que nos hemos esforzado y considerado para elegir algo significativo. Es una forma de demostrar nuestro amor y aprecio. Y no olvidemos el poder de las palabras. Enviar mensajes sinceros, escribir una tarjeta reflexiva o incluso dedicar un poema puede tener un impacto significativo. Tienes razón, las palabras tienen la capacidad de tocar el corazón y transmitir nuestras emociones más profundas. Es una manera hermosa de hacerle saber a alguien lo mucho que significa para nosotros. Absolutamente. Otra forma de celebrar es pasando tiempo de calidad juntos. Planear una salida especial u organizar una reunión nos permite crear recuerdos preciados. Eso es cierto. El tiempo es un regalo precioso, y dedicarlo a alguien en su día especial demuestra cuánto valoramos su presencia en nuestras vidas. Se trata de crear experiencias inolvidables. De hecho, las celebraciones también brindan la oportunidad de disfrutar de deliciosas comidas y bebidas. Ya sea que se trate de una comida casera o de cenar en un restaurante favorito, esto contribuye al ambiente festivo. Absolutamente. La comida tiene una forma de unir a las personas y crear un ambiente alegre. Es una forma de celebrar no solo la ocasión, sino también las alegrías de la vida misma. Y no olvidemos la importancia de las sorpresas. Planear algo inesperado, como una fiesta sorpresa o un pequeño gesto, puede hacer que la ocasión sea aún más memorable. Tienes toda la razón. Las sorpresas añaden un elemento de emoción y anticipación a la celebración. Demuestran que hemos hecho un esfuerzo adicional para que el día de alguien sea realmente especial. Definitivamente. Por último, es importante recordar que las celebraciones no se limitan a las grandes ocasiones. Los momentos y logros cotidianos también merecen reconocimiento y aprecio. Ese es un punto muy bueno. Celebrar las pequeñas victorias e hitos de la vida nos recuerda que debemos encontrar alegría en las pequeñas cosas, y apreciar el viaje. Absolutamente. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo consciente para celebrar a las personas y los momentos que traen felicidad a nuestras vidas. Todos merecen sentirse amados y apreciados en su día especial. No podría estar más de acuerdo. Asegurémonos de crear celebraciones significativas que dejen una impresión duradera. Gracias por esta perspicaz conversación. Lección 8. Explorando ciudades vibrantes. Hola Anna, he estado investigando diferentes ciudades para visitar y me inclino por Londres. Parece una ciudad vibrante e histórica. Hola John. Londres es una elección fantástica. Es una ciudad que ofrece una mezcla única de historia, cultura y modernidad. Hay mucho que explorar y experimentar allí. Absolutamente.
He oído que Londres tiene una rica historia, con lugares emblemáticos como la Torre de Londres y el Palacio de Buckingham. Sería increíble verlos en persona. Sí, esos puntos de referencia son realmente magníficos. Pero Londres no se basa solo en su historia. También es un centro de arte y cultura. Puedes visitar museos de talla mundial como el Museo Británico o la Tate Modern. Eso es cierto. La escena artística de Londres es famosa y me encantaría sumergirme en la vibrante atmósfera artística. Es una ciudad que fomenta la creatividad y la innovación. Definitivamente. Y no olvidemos la variada escena culinaria de Londres. Desde pubs británicos tradicionales hasta cocina internacional, hay algo para satisfacer todos los paladares. Tengo muchas ganas de probar el famoso pescado con patatas fritas y explorar los mercados de alimentos locales. Londres es conocida por sus delicias culinarias, y no puedo esperar para disfrutar de los sabores de la ciudad. Suena delicioso. Otra gran cosa de Londres es su escena teatral. El West End es el hogar de producciones de talla mundial, y ver una obra de teatro o un musical allí sería una experiencia inolvidable. Absolutamente. El West End es famoso por sus actuaciones de primer nivel, y me encantaría presenciar la magia del teatro en vivo en un entorno tan icónico. Es una visita obligada en Londres. Y no olvidemos los hermosos parques y espacios verdes. Hyde Park y Kensington Gardens son perfectos para pasear tranquilamente o hacer un picnic en un día soleado. Eso suena maravilloso. Explorar los parques sería una excelente manera de disfrutar de la naturaleza y tomar un descanso del vibrante ambiente de la ciudad. Londres realmente ofrece una amplia gama de experiencias. Absolutamente. Es una ciudad donde la tradición se une a la innovación, y siempre sucede algo nuevo y emocionante. Nunca te quedarás sin cosas que ver y hacer en Londres. Tengo muchas ganas de sumergirme en la vibrante energía de la ciudad y experimentar la combinación única de historia, cultura y modernidad. Londres parece un lugar que lo tiene todo. Definitivamente lo hace. Londres tiene un encanto que cautiva a visitantes de todo el mundo. Estoy seguro de que pasarás un buen rato explorando la ciudad y creando recuerdos inolvidables. Gracias. Agradezco sus ideas y su entusiasmo por Londres. Me muero por embarcarme en esta aventura y descubrir las maravillas de la ciudad. Lección 9. Solicitudes persuasivas. Hola Anna, he estado pensando en cómo hacer una solicitud persuasiva. Es importante contar con pruebas que respalden su solicitud. Por supuesto, asegurémonos de que contamos con las herramientas adecuadas para presentar un caso convincente. Hola John. No podría estar más de acuerdo. Al hacer una solicitud, contar con pruebas sólidas y argumentos de apoyo puede aumentar significativamente las posibilidades de éxito. Se trata de presentar un caso convincente. Definitivamente. Una forma de respaldar su solicitud es proporcionando datos y estadísticas relevantes. Los números pueden ayudar a ilustrar la importancia o el impacto de lo que pides. Eso es cierto. Los datos pueden añadir credibilidad y demostrar la necesidad de tu solicitud. Es importante encontrar fuentes confiables y presentar la información de manera clara y concisa. Absolutamente. Otra forma de respaldar su solicitud es compartir experiencias o anécdotas personales. Las historias de la vida real pueden establecer una conexión emocional y resaltar la importancia de tu solicitud.
Tienes razón, las experiencias personales añaden un toque humano a tu solicitud y pueden hacer que sea más fácil identificarla. Ayuda a los demás a entender por qué tu solicitud es importante en un nivel más profundo. Ese es un punto muy bueno. Además, proporcionar ejemplos o estudios de casos puede resultar persuasivo. Demuestra que su solicitud ha tenido éxito en situaciones o contextos similares. Definitivamente. Los ejemplos y los estudios de casos demuestran la viabilidad y los posibles resultados positivos de su solicitud. Da confianza a los demás a la hora de respaldar lo que estás solicitando. Absolutamente. Otra forma eficaz de respaldar su solicitud es mediante la presentación de testimonios o apoyos. Si puedes obtener el apoyo de personas u organizaciones respetadas, esto añade credibilidad a tu causa. Eso es cierto. Los testimonios y las recomendaciones proporcionan una prueba social y demuestran que otros creen en el valor de tu solicitud. Es una forma poderosa de obtener apoyo e influir en las decisiones. Tienes toda la razón. Además, es importante anticipar y abordar cualquier posible objeción o inquietud. Al responder de forma proactiva a las preguntas o ofrecer soluciones, puedes aliviar las dudas y aumentar las posibilidades de obtener una respuesta positiva. Definitivamente. Estar preparado para responder a las objeciones demuestra que ha analizado detenidamente su solicitud y que se compromete a encontrar soluciones. Demuestra tu dedicación y aumenta la probabilidad de obtener un resultado favorable. Absolutamente. Por último, es importante mantener un tono respetuoso y persuasivo durante toda la solicitud. Usa un lenguaje claro, conciso y educado. Se trata de presentar argumentos convincentes y, al mismo tiempo, tener en cuenta las perspectivas de los demás. Ese es un punto muy bueno. Comunicarse con respeto y elegir las palabras correctas puede marcar una diferencia significativa en la forma en que se recibe su solicitud. Demuestra que valoras las opiniones y preocupaciones de los demás. Gracias. Agradezco sus ideas sobre la presentación de solicitudes persuasivas. Con la evidencia correcta y un enfoque reflexivo, podemos aumentar nuestras posibilidades de obtener una respuesta positiva. Lección 10. Dominio de la gestión del tiempo. Hola Anna, he estado pensando en mejorar mis habilidades de gestión del tiempo. Es crucial aprovechar al máximo nuestro día. Hola John. La gestión del tiempo es realmente esencial. Nos ayuda a mantenernos organizados, a ser más productivos y a lograr nuestros objetivos. ¿Qué estrategias está considerando? He leído que establecer prioridades claras y crear una lista de tareas pendientes puede ser útil. Al saber qué tareas son las más importantes, podemos centrarnos en ellas y asegurarnos de que se realizan. Es un buen comienzo. Priorizar las tareas nos permite asignar nuestro tiempo y energía de manera eficaz. Se trata de distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Absolutamente. Otra estrategia es eliminar las distracciones. Al minimizar las interrupciones, como las notificaciones telefónicas o las redes sociales, podemos concentrarnos y completar las tareas de manera más eficiente. Tienes razón, las distracciones pueden consumir una cantidad significativa de nuestro tiempo. Crear un entorno de trabajo propicio y establecer límites puede ayudarnos a mantener el rumbo. Eso es cierto. Otra técnica con la que me he topado es la técnica Pomodoro. Implica trabajar en ráfagas cortas, por lo general de 25 minutos, seguidas de un breve descanso. Ayuda a mantener la concentración y la productividad. Es una técnica excelente.
Dividir nuestro trabajo en partes manejables puede aumentar nuestra productividad y prevenir el agotamiento. Se trata de encontrar un ritmo que funcione para nosotros. Absolutamente. También he descubierto que delegar tareas siempre que sea posible puede ser beneficioso. Al asignar ciertas responsabilidades a otros, podemos liberar nuestro tiempo para dedicarlo a tareas más importantes o estratégicas. Ese es un punto muy bueno. Delegar no solo ayuda a distribuir la carga de trabajo, sino que también nos permite aprovechar las fortalezas y la experiencia de los demás. Se trata de trabajar de forma más inteligente, no con más ahínco. Definitivamente. Otro aspecto de la gestión del tiempo es la programación. Al asignar franjas horarias específicas para diferentes actividades, podemos asegurarnos de que las tareas importantes reciban la atención que merecen. Tienes toda la razón. La programación ayuda a crear estructura y evita que las tareas pasen desapercibidas. También nos ayuda a aprovechar al máximo nuestras horas productivas. Absolutamente. Además, es importante tomar descansos regulares y recargar energías. De hecho, alejarse del trabajo por un tiempo breve puede aumentar nuestra productividad y creatividad cuando regresemos. Eso es cierto. Los descansos no son una pérdida de tiempo, son necesarios para nuestro bienestar y claridad mental. Es importante encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y el descanso. Tienes toda la razón. Otra técnica que he encontrado útil es la matriz de Eisenhower. Implica categorizar las tareas en función de su urgencia e importancia, lo que nos ayuda a priorizar de manera efectiva. Es una técnica excelente. La matriz de Eisenhower nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre cómo gastamos nuestro tiempo y energía. Se trata de ser intencional y estratégico. Definitivamente. Por último, es importante revisar y reflexionar sobre nuestras prácticas de gestión del tiempo con regularidad. Al identificar lo que funciona y lo que necesita mejorar, podemos perfeccionar nuestro enfoque y ser más eficientes. Tienes toda la razón. La mejora continua es clave en lo que respecta a la gestión del tiempo. Se trata de adaptar y encontrar estrategias que se alineen con nuestras necesidades y preferencias individuales. Gracias. Agradezco tus ideas sobre la gestión del tiempo. Con estas estrategias en mente, estoy seguro de que puedo aprovechar al máximo mi día y lograr mis objetivos. Lección 11. Lo esencial para viajar. Hola Anna, he estado pensando en nuestro próximo viaje. Eso es práctico. No olvide traer su licencia de conducir y su tarjeta de crédito. Hola John. Por supuesto, lo esencial para viajar es crucial. Me aseguraré de empacar mi licencia de conducir y mi tarjeta de crédito, entre otras cosas. ¿Qué otros artículos consideras esenciales? Bueno, un pasaporte válido es definitivamente imprescindible cuando se viaja internacionalmente. Es importante comprobar su fecha de caducidad y asegurarse de que es válido durante todo nuestro viaje. Eso es cierto. Un pasaporte válido es esencial para los viajes internacionales. Me aseguraré de comprobar su fecha de caducidad y de renovarlo si es necesario. ¿Qué pasa con el seguro de viaje? El seguro de viaje es una buena idea, especialmente para viajes más largos o para visitar destinos desconocidos. Brinda cobertura para eventos imprevistos, como emergencias médicas o cancelaciones de viajes. Tienes razón, el seguro de viaje puede brindar tranquilidad y protección financiera. Estudiaré la posibilidad de comprar una póliza de seguro de viaje antes de nuestro viaje. Genial. Otro artículo importante que debes llevar es un adaptador universal.
Nos permite cargar nuestros dispositivos electrónicos en diferentes países con diferentes tomas de corriente. Esto es esencial, especialmente porque los diferentes países tienen diferentes tipos de enchufes. Me aseguraré de llevar un adaptador universal para que podamos mantener nuestros dispositivos cargados. Definitivamente. También es una buena idea tener una copia de nuestro itinerario de viaje y de los documentos importantes, como las reservas de hotel, los billetes de avión y la información de contacto. Nos ayuda a mantenernos organizados. Ese es un punto muy bueno. Tener una copia impresa o digital de nuestro itinerario y de los documentos importantes puede ser muy útil, especialmente si tenemos algún problema durante nuestro viaje. Absolutamente. Otro artículo esencial es una bolsa de viaje o maleta fiable. Debe ser duradero, seguro y capaz de acomodar cómodamente todas nuestras pertenencias. Tienes razón, una buena bolsa de viaje o maleta es esencial para una experiencia de viaje sin problemas. Me aseguraré de elegir una que se adapte a nuestras necesidades y que ofrezca suficiente espacio. Eso es importante. Además, no olvide empacar todos los medicamentos, artículos de tocador y artículos de cuidado personal necesarios. Siempre es mejor tenerlos a mano durante nuestro viaje. Definitivamente. Haré una lista de todos los medicamentos y artículos de cuidado personal que debo llevar. Es importante estar preparados y tener todo lo que necesitamos mientras viajamos. Absolutamente. Por último, es una buena idea investigar un poco sobre las costumbres, tradiciones y cualquier norma cultural específica del lugar que visitamos. Nos ayuda a navegar y respetar la cultura local. Eso es cierto. Conocer las costumbres y normas culturales locales puede ayudarnos a tener una experiencia de viaje más enriquecedora y respetuosa. Me aseguraré de investigar un poco de antemano. Gracias. Agradezco tus comentarios sobre lo esencial para viajar. Con estos elementos en mente, podemos disfrutar de un viaje agradable y sin contratiempos. Lección 12. Tomar decisiones inteligentes. Hola Anna, he estado viendo nuestras opciones para el próximo evento. Las opciones con horarios convenientes que tengan sentido son importantes. Hola John. Por supuesto, tomar decisiones inteligentes es crucial. Es importante tener en cuenta varios factores a la hora de seleccionar la mejor opción. ¿Qué aspectos específicos estás estudiando? Bueno, un factor importante es la ubicación. Debe ser de fácil acceso y preferiblemente cerca del transporte público. De esa manera, es conveniente para todos los asistentes. Eso es cierto. La facilidad de acceso y la proximidad al transporte público son consideraciones clave. Garantiza que los participantes puedan llegar al lugar sin muchos problemas. Definitivamente. Otro factor a tener en cuenta es el costo. Debemos comparar las diferentes opciones y elegir la que ofrezca la mejor relación calidad-precio para nuestro presupuesto. Tienes razón, la rentabilidad es importante. Necesitamos evaluar los servicios o beneficios que brinda cada opción y determinar si se ajustan a nuestro presupuesto. Absolutamente. También es importante tener en cuenta la reputación y las opiniones de los proveedores u organizadores. Los comentarios positivos y las recomendaciones pueden darnos confianza en nuestra elección. Ese es un punto muy bueno. Revisar las reseñas y los testimonios puede proporcionar información valiosa sobre la calidad y la confiabilidad del servicio o evento. Nos ayuda a tomar una decisión informada. Definitivamente.
Además, el tiempo juega un papel crucial. Debemos considerar las fechas y el calendario del evento para asegurarnos de que no entre en conflicto con otros compromisos. Tienes razón, es importante tener en cuenta nuestra disponibilidad y cualquier otro compromiso para evitar la superposición de horarios. Nos permite comprometernos plenamente con la opción elegida y disfrutarla. Eso es cierto. Otro aspecto a tener en cuenta es la experiencia general o el valor que obtendremos del evento o servicio. Debemos evaluar si se alinea con nuestros objetivos y expectativas. Absolutamente. Es importante evaluar los posibles beneficios y resultados. El evento o servicio nos proporcionará conocimientos valiosos, oportunidades para establecer contactos o crecimiento personal. Definitivamente. También vale la pena considerar cualquier característica o ventaja adicional que ofrezcan las opciones. A veces, ciertos extras o bonificaciones pueden mejorar la experiencia en general. Ese es un punto muy bueno. Las funciones de bonificación u ofertas especiales pueden añadir valor a la opción elegida. Debemos evaluar si se alinean con nuestras preferencias y mejoran la experiencia en general. Absolutamente. Por último, debemos confiar en nuestra intuición. A veces, incluso si todos los factores parecen favorables, nuestro instinto puede guiarnos hacia la mejor elección. Tienes razón, la intuición puede desempeñar un papel importante en la toma de decisiones. Debemos escuchar nuestros instintos y elegir la opción que nos parezca adecuada. Gracias. Agradezco sus ideas sobre la toma de decisiones inteligentes. Teniendo en cuenta estos factores, podemos seleccionar la opción más adecuada para nuestras necesidades. Lección 13. Encender. Considere la duración de la batería. Hola Anna, he estado investigando sobre teléfonos inteligentes y estoy dividido entre dos modelos. Ambos tienen excelentes funciones, pero no estoy seguro de cuál elegir. ¿Qué opinas? Hola John. Elegir un teléfono inteligente puede ser un desafío. Además de las características, ¿has considerado la duración de la batería de cada modelo? Es un buen argumento. Quiero un teléfono que pueda durar todo el día sin necesidad de recargarlo constantemente. Absolutamente. La duración de la batería es crucial para una experiencia de usuario perfecta. ¿Has comprobado las especificaciones de ambos teléfonos con respecto a la capacidad de la batería? Sí, he comparado los tamaños de las baterías, pero no estoy seguro de cómo se traduce en el uso real. ¿Hay alguna forma de estimar el rendimiento de la batería? Una forma de medir la duración de la batería es comprobar la capacidad nominal de mAh, miliamperios hora. Por lo general, una clasificación de mAh más alta indica que la batería dura más. Ah, ya veo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la clasificación de mAh, más durará la batería. Es bueno saberlo. ¿Qué más debo tener en cuenta con respecto a la duración de la batería? Además de la clasificación en mAh, factores como el brillo de la pantalla, el uso de las aplicaciones y la conectividad de red pueden afectar al consumo de batería. También vale la pena considerarlos. Eso tiene sentido. Tendré en cuenta esos factores al tomar mi decisión. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Otro aspecto a tener en cuenta son las funciones de ahorro de energía del teléfono. Algunos modelos ofrecen ajustes de optimización de la batería o modos de bajo consumo para prolongar la duración de la batería. Ah, ese es un gran argumento. Tener funciones de ahorro de energía puede ayudar significativamente a maximizar el uso de la batería. Me aseguraré de comprobarlo también. Gracias.
De nada. Siempre es importante tener en cuenta todos los aspectos antes de tomar una decisión. La duración de la batería es un factor crucial para una experiencia de smartphone perfecta. Estoy totalmente de acuerdo. Un teléfono con excelentes funciones pero poca duración de la batería puede resultar frustrante. Agradezco tus comentarios para ayudarme a tomar una decisión bien informada. Lección 14. Equilibrar el trabajo y la vida personal. Hola Anna, después del trabajo, intentaré hacer ejercicio a escondidas y luego relajarme. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes planes para esta noche? Hola John. Parece un gran plan. En cuanto a mí, estoy pensando en ponerme al día con la lectura y quizás probar una nueva receta para la cena. Eso suena maravilloso. Es importante encontrar tiempo para realizar actividades que nos ayuden a relajarnos y rejuvenecer después de un largo día de trabajo. ¿Cómo logras equilibrar tu vida personal con tus responsabilidades profesionales? Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal puede ser un desafío, pero es esencial para nuestro bienestar general. Me aseguro de priorizar el cuidado personal y planificar mi agenda en consecuencia. Al establecer límites y administrar mi tiempo de manera efectiva, puedo asignar espacios dedicados tanto a actividades laborales como personales. Eso es impresionante. Establecer límites y administrar el tiempo de manera eficaz son estrategias clave para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Nos permite dar lo mejor de nosotros en el trabajo sin dejar de tener tiempo para nosotros y nuestros seres queridos. Absolutamente. Es crucial evitar el agotamiento y asegurarnos de que tenemos tiempo para realizar actividades que nos brinden alegría y relajación. Al incorporar estas actividades a nuestra rutina, podemos recargarnos y ser más productivos a largo plazo. No podría estar más de acuerdo. Participar en actividades como ejercicios, pasatiempos o pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos puede ayudarnos a reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar general. Es importante dedicar tiempo a lo que nos importa. Definitivamente. Al dedicar tiempo de manera consciente a las actividades que nos brindan felicidad y satisfacción, podemos mejorar nuestro equilibrio entre la vida laboral y personal y llevar una vida más satisfactoria en general. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para nosotros individualmente. Tienes toda la razón. La definición de cada persona sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal puede variar, y es importante encontrar lo que mejor funcione para nosotros personalmente. Se trata de priorizar nuestro bienestar y tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores y objetivos. Precisamente. La conciliación de la vida laboral y personal es un proceso continuo de autoconciencia y adaptación. Requiere que evaluemos periódicamente nuestras prioridades y realicemos los ajustes necesarios para asegurarnos de que estamos viviendo una vida plena y equilibrada. Bien dicho. Es un viaje de por vida para encontrar la armonía entre nuestra vida profesional y personal. Si somos conscientes de nuestras elecciones y nos esforzamos intencionalmente, podemos crear un equilibrio sostenible y satisfactorio entre la vida laboral y personal. Absolutamente. Es un viaje en el que debemos embarcarnos y seguir navegando durante toda nuestra vida. Si nos mantenemos atentos a nuestras necesidades y tomamos decisiones conscientes, podemos lograr una sensación de equilibrio y llevar una vida más plena en general. Gracias por compartir tus ideas. Siempre es valioso intercambiar ideas y aprender de las experiencias de los demás. Sigamos priorizando nuestro bienestar y esforzándonos por lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Lección 15. Consejos para planificar un viaje. Hola Anna, he estado pensando en planificar mis próximas vacaciones. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo encontrar buenas ofertas en línea o debería considerar la posibilidad de utilizar una agencia de viajes? Hola John.
Planear unas vacaciones puede ser emocionante. Cuando se trata de encontrar buenas ofertas, tanto las plataformas online como las agencias de viajes tienen sus ventajas. Depende de tus preferencias y del nivel de comodidad que busques. Eso tiene sentido. Agradezco la conveniencia de las plataformas en línea, pero también estoy dispuesto a explorar la opción de una agencia de viajes que pueda ofrecer asistencia personalizada. ¿Cuáles son los beneficios de usar una agencia de viajes? El uso de una agencia de viajes puede ser beneficioso. Tienen acceso a ofertas y descuentos exclusivos, y su experiencia puede ayudarlo a navegar entre varias opciones. También pueden ofrecerte recomendaciones basadas en tus preferencias y presupuesto. Eso suena genial. Tener a alguien con experiencia que me guíe a través del proceso de planificación y se asegure de obtener las mejores ofertas es definitivamente atractivo. Por otro lado, ¿qué ventajas ofrecen las plataformas online? Las plataformas en línea ofrecen comodidad y flexibilidad. Tiene la libertad de explorar múltiples opciones a su propio ritmo y comparar precios. Además, muchos sitios web ofrecen reseñas y calificaciones de los clientes para ayudarlo a tomar decisiones informadas. Ya veo. La posibilidad de comparar precios y leer reseñas directamente en las plataformas en línea es realmente ventajosa. Permite una toma de decisiones más independiente. ¿Hay algún consejo que pueda compartir para encontrar buenas ofertas en línea? Sin duda. Al buscar ofertas en línea, es fundamental ser flexible con las fechas y los destinos de viaje. Configurar alertas de precios y navegar en modo incógnito también puede ayudarte a encontrar los mejores precios. Además, reservar con antelación o durante las temporadas de menor actividad puede generar ahorros significativos. Son consejos valiosos. Ser flexible con las fechas y los destinos de viaje abre más posibilidades, y usar las alertas de precios y el modo incógnito me puede ayudar a mantenerme informado y evitar las fluctuaciones de precios. Lo tendré en cuenta. ¿Hay que tomar alguna precaución al reservar en línea? Absolutamente. Es crucial verificar la credibilidad del sitio web o la plataforma antes de realizar cualquier pago. Busque opciones de pago seguras y lea detenidamente los términos y condiciones. También es recomendable comprar un seguro de viaje para protegerse contra circunstancias imprevistas. Gracias por el consejo. Comprobar la credibilidad del sitio web, garantizar las opciones de pago seguras y tener un seguro de viaje son aspectos importantes a la hora de reservar en línea. Me aseguraré de ser diligente en estas áreas. ¿Hay algo más que deba considerar? Una cosa más a tener en cuenta es comparar precios en múltiples plataformas. Los diferentes sitios web pueden ofrecer diferentes ofertas, por lo que es beneficioso explorar varias opciones antes de tomar una decisión final. Además, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente si tienes alguna pregunta o duda. Ese es un punto muy bueno. Comparar precios en diferentes plataformas me permite tomar una decisión informada y, potencialmente, encontrar mejores ofertas. Me tomaré el tiempo para investigar y comparar antes de hacer cualquier reserva final. Gracias por todas tus ideas. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que, ya sea que decidas optar por plataformas en línea o por una agencia de viajes, la clave es planificar con antelación, mantenerte informado y tomar decisiones que se ajusten a tus preferencias y presupuesto. Disfrute de la planificación de sus vacaciones. Gracias. Agradezco tu orientación y apoyo. Me entusiasma comenzar mi viaje de planificación de vacaciones y encontrar las mejores ofertas. Por unas vacaciones memorables y bien planificadas. Hasta nuestra próxima conversación. Lección 16. Lograr un impacto positivo.
Hola Anna, he estado reflexionando sobre el impacto positivo que he tenido en la empresa. Es importante esforzarse por lograr una mejora continua, ¿verdad? Hola John. Absolutamente. Reflexionar sobre nuestros logros y los cambios positivos que hemos introducido en la empresa puede resultar motivador. Es fundamental reconocer el valor de nuestras contribuciones y seguir buscando el crecimiento. No podría estar más de acuerdo. Reconocer nuestros logros ayuda a aumentar nuestra confianza y nos anima a establecer nuevas metas. Es una gran estrategia para el desarrollo personal y profesional. Definitivamente. Celebrar nuestros éxitos y aprovecharlos como trampolín para el crecimiento futuro es un enfoque poderoso. Nos permite aprovechar nuestras fortalezas y lograr un impacto aún mayor. Esa es una perspectiva estupenda. Aprovechar nuestras fortalezas es un componente clave del crecimiento personal y profesional. Nos permite progresar de forma continua y contribuir de manera positiva al éxito de la empresa. Absolutamente. Si nos centramos en nuestras fortalezas y las aprovechamos en nuestro trabajo, podemos marcar una diferencia significativa. Se trata de maximizar nuestro potencial y encontrar maneras de agregar valor. Estoy totalmente de acuerdo. Maximizar nuestro potencial y añadir valor a nuestro trabajo es crucial. Nos permite tener un impacto positivo y contribuir al éxito general de la empresa. Definitivamente. La contribución de cada individuo desempeña un papel importante en el éxito de la empresa. Cuando nos esforzamos por alcanzar la excelencia y aportar lo mejor de nosotros, creamos un impacto positivo colectivo. Tienes toda la razón. Cuando todos los miembros de la empresa se comprometen con la excelencia y se centran en generar un impacto positivo, se crea una cultura de éxito e impulsa a la organización hacia adelante. Precisamente. Una cultura que valora la mejora continua y reconoce el impacto positivo de sus empleados fomenta la innovación y el crecimiento. Es importante que las empresas fomenten este entorno. No podría estar más de acuerdo. Fomentar una cultura de mejora continua y reconocer el impacto positivo de los empleados es una situación en la que todos ganan. Beneficia tanto a la empresa como a las personas involucradas. Absolutamente. Es una relación simbiótica en la que la empresa prospera gracias a las contribuciones de sus empleados, y los empleados crecen y se desarrollan en un entorno de apoyo y aprecio. Bien dicho. Cuando tanto la empresa como sus empleados se benefician del éxito de los demás, se crea un ciclo positivo de crecimiento y logros. Es un testimonio de la importancia de generar un impacto positivo. De hecho, lograr un impacto positivo no solo es beneficioso para la empresa, sino que también es gratificante para la persona. Nos permite dejar una impresión duradera y contribuir de manera significativa a nuestra trayectoria profesional. Gracias por compartir tus ideas. Reflexionar sobre el impacto positivo que tenemos y esforzarnos por lograr una mejora continua es una mentalidad valiosa que cultivar. Estamos aquí para lograr un impacto aún mayor en el futuro. Hasta nuestra próxima conversación. Lección 17. Opciones de pago. Hola Anna, he estado pensando en probar un nuevo restaurante. ¿Sabes si aceptan tarjetas de crédito o solo efectivo? Hola John. Esa es una gran pregunta. Siempre es una buena idea comprobar las opciones de pago aceptadas antes de visitar un nuevo lugar. Deja que lo averigüe por ti. Gracias. Agradezco tu ayuda.
Es importante saber de antemano si tengo que llevar dinero en efectivo o si puedo usar mi tarjeta de crédito cómodamente. De nada. Acabo de comprobarlo y aceptan tarjetas de crédito y efectivo. Por lo tanto, tiene la flexibilidad de elegir su método de pago preferido. Esa es una gran noticia. Tener la opción de usar tarjetas de crédito o efectivo me brinda más comodidad y flexibilidad. Siempre es bueno tener opciones. Absolutamente. Tener múltiples opciones de pago permite una transacción más fluida y conveniente. Es una buena práctica que las empresas se adapten a diferentes preferencias. Estoy de acuerdo. Al aceptar tarjetas de crédito y efectivo, el restaurante tiene capacidad para una gama más amplia de clientes y hace que su experiencia gastronómica sea más cómoda. Definitivamente. Aceptar tarjetas de crédito es especialmente beneficioso para los clientes que prefieren no llevar dinero en efectivo o tener una cantidad limitada a mano. Proporciona una forma segura y cómoda de realizar pagos. Eso es cierto. Las tarjetas de crédito ofrecen mayor seguridad y comodidad. Además, permiten a los clientes llevar un registro de sus gastos y obtener recompensas o reembolsos en efectivo por sus compras. Absolutamente. Las tarjetas de crédito pueden ofrecer beneficios adicionales, como programas de recompensas y protección de compras. Es importante usarlas de manera responsable y pagar el saldo a tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. El uso responsable de las tarjetas de crédito es clave para maximizar los beneficios y evitar deudas innecesarias. Es importante estar al tanto de los pagos y administrar los gastos de manera inteligente. Una gestión financiera inteligente es esencial. Siempre es una buena idea presupuestar y planificar tus gastos, independientemente del método de pago que elijas. Ser consciente de tus gastos ayuda a mantener la estabilidad financiera. Es un gran consejo. La presupuestación y la planificación son cruciales para mantener la estabilidad financiera y tomar decisiones informadas. Es una habilidad valiosa para desarrollar y practicar. Absolutamente. Desarrollar buenos hábitos financieros y tomar decisiones informadas sobre los métodos de pago contribuyen al bienestar financiero general. Es un aspecto esencial de las finanzas personales. No podría estar más de acuerdo. Ser conscientes de nuestras opciones financieras y comprender las diferentes opciones de pago disponibles nos permite tomar decisiones informadas y administrar nuestras finanzas de manera efectiva. Bien dicho. Tomar decisiones informadas sobre los métodos de pago es parte de nuestra responsabilidad financiera. Garantiza que tengamos una experiencia cómoda y fluida, a la vez que tenemos en cuenta nuestros objetivos financieros. Gracias por tus ideas. Su información sobre las opciones de pago del restaurante y la importancia de la responsabilidad financiera es valiosa. Lo tendré en cuenta al planificar mi visita. Hasta nuestra próxima conversación. Lección 18. Experiencias locales. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido una experiencia memorable durante tus viajes? ¿Has probado alguna especialidad local que haya dejado una impresión duradera? Hola John. Absolutamente. Viajar brinda oportunidades increíbles para tener experiencias únicas y memorables. Probar las especialidades locales es una de las mejores maneras de sumergirse en la cultura y crear recuerdos imborrables. Eso es fascinante. Creo que probar la comida local es una parte esencial de la exploración de un lugar nuevo. Nos permite conectarnos con la cultura local y disfrutar de sabores auténticos. Definitivamente.
La comida es un lenguaje universal que une a las personas. Probar platos locales no solo satisface nuestras papilas gustativas, sino que también abre las puertas a la comprensión de las tradiciones y costumbres de un lugar. No podría estar más de acuerdo. Es la manera perfecta de explorar la herencia culinaria de un destino. Los ingredientes y las técnicas culinarias locales suelen crear sabores únicos y deliciosos. Absolutamente. Cada región tiene sus propios tesoros culinarios, y probarlos añade una nueva dimensión a nuestras experiencias de viaje. Es como embarcarse en una deliciosa aventura. Eso suena emocionante. ¿Tiene alguna especialidad local específica que haya probado y amado? Tengo curiosidad por conocer tus aventuras culinarias. Oh, desde luego. Durante mi viaje a Tailandia, tuve la oportunidad de probar el auténtico Pad Thai, un popular plato local. La combinación de sabores, desde la acidez del tamarindo hasta la frescura de las hierbas, fue simplemente increíble. Eso suena increíble. El Pad Thai es un plato tailandés clásico conocido por sus sabores vibrantes. Es fascinante cómo un solo plato puede capturar la esencia de las tradiciones culinarias de un país. Absolutamente. Es como un embajador culinario, que representa la diversidad y la riqueza de una cultura. Probarlo me hizo apreciar la habilidad y el arte que implica crear esos sabores. Eso es maravilloso. Explorar las cocinas locales no solo nos presenta nuevas sensaciones gustativas, sino que también nos enseña sobre la historia y el patrimonio de un lugar. Es un festín para los sentidos y la mente. Definitivamente. La comida está profundamente entrelazada con la identidad y la historia de un lugar. Al probar las especialidades locales, obtenemos una comprensión más profunda de las tradiciones locales y de las personas detrás de los platos. Estoy totalmente de acuerdo. Es como hacer un viaje a través de los sabores y las historias de un destino. Cada bocado lleva consigo una parte de la cultura y deja una impresión duradera. Precisamente. Por eso siempre me aseguro de probar las especialidades locales donde quiera que vaya. Es una oportunidad para crear recuerdos preciados y conectar con el corazón y el alma de un lugar. Gracias por compartir tus experiencias. Sus historias sobre probar especialidades locales me han inspirado a explorar las delicias culinarias de los lugares que visito. Me entusiasma embarcarme en mis propias y sabrosas aventuras. Hasta nuestra próxima conversación. Lección 19. Alimentación saludable. Hola Anna, ¿también estás cuidando tu dieta? Últimamente he estado intentando tomar decisiones más saludables. Hola John. Absolutamente. Cuidar nuestra salud es importante, y una forma de hacerlo es siendo conscientes de lo que comemos. También me he esforzado por comer de manera más saludable y reducir el consumo de alimentos procesados. Es genial escuchar eso. Los alimentos procesados pueden ser convenientes, pero con frecuencia carecen de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Es importante centrarse en los alimentos integrales y sin procesar para tener una dieta equilibrada. Definitivamente. Los alimentos integrales nos proporcionan vitaminas, minerales y fibra esenciales, mientras que los alimentos procesados suelen tener un alto contenido de azúcares añadidos, grasas no saludables e ingredientes artificiales. Es importante dar prioridad a las opciones ricas en nutrientes. No podría estar más de acuerdo. Al elegir alimentos ricos en nutrientes, nutrimos nuestro cuerpo y apoyamos nuestro bienestar general. Se trata de tomar decisiones conscientes para un estilo de vida más saludable. Absolutamente.
No se trata de dietas restrictivas o privaciones, sino de encontrar un enfoque equilibrado que funcione para nosotros. Se trata de nutrir nuestro cuerpo sin dejar de disfrutar de los alimentos que nos encantan. Esa es una perspectiva estupenda. Se trata de encontrar una forma sostenible y agradable de comer sano. Se trata de hacer pequeños cambios a lo largo del tiempo que puedan tener un gran impacto en nuestra salud. Precisamente. Los pequeños cambios pueden traducirse en mejoras significativas en nuestra salud en general. Se trata de hacer ajustes graduales y desarrollar hábitos saludables que perduren. Estoy totalmente de acuerdo. Desarrollar hábitos saludables requiere tiempo y constancia. Es importante ser pacientes con nosotros mismos y centrarnos en el progreso en lugar de en la perfección. Absolutamente. El progreso es lo que más importa. Cada paso que damos hacia una dieta más saludable es un paso hacia una vida mejor y más vibrante. Eso es inspirador. Elegir alimentos más saludables no solo beneficia nuestra salud física, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro bienestar mental y emocional. Es un enfoque holístico del cuidado personal. Definitivamente. Nuestras elecciones alimentarias afectan a todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando alimentamos nuestro cuerpo con alimentos nutritivos, nos sentimos con más energía, concentrados y listos para afrontar el día. No podría estar más de acuerdo. Es increíble cómo la comida puede influir en nuestro bienestar general. Es un recordatorio de que lo que comemos es importante y tiene un profundo impacto en nuestra salud. Lección 20. Alquiler de autos. Hola Anna, tengo que viajar la semana que viene. Eso suena razonable. ¿Puedo reservar un coche para mi viaje? Hola John. Absolutamente. Alquilar un coche puede ser una opción cómoda y flexible para sus viajes. Te puedo ayudar con eso. ¿A dónde viajarás? Voy a viajar a Los Ángeles. Tengo algunas reuniones y me gustaría explorar la ciudad durante mi tiempo libre. Tener un automóvil me daría la libertad de moverme fácilmente. Es una idea genial. Tener un automóvil definitivamente le facilitará moverse y explorar diferentes partes de la ciudad. Permíteme comprobar la disponibilidad y las opciones para ti. Gracias. Agradezco tu ayuda. Estoy buscando un auto compacto o mediano que ahorre combustible. ¿Tiene alguna recomendación? Claro. Sin duda puedo ayudarte a encontrar un coche que se adapte a tus preferencias. La eficiencia del combustible es una buena consideración, especialmente para viajes más largos. Déjeme comprobar las opciones disponibles para usted. Sería estupendo. También necesito el coche para una semana. ¿Me pueden decir las tarifas de alquiler y cualquier cargo adicional que deba tener en cuenta? Por supuesto. Te proporcionaré toda la información necesaria. Es importante que estés al tanto de cualquier cargo adicional, como la cobertura del seguro o los límites de kilometraje. Me aseguraré de darte un presupuesto completo. Gracias. Agradezco tu atención a los detalles. Además, ¿sabes si hay algún requisito o documento específico que deba llevar al recoger el coche? Absolutamente. Por lo general, necesitarás una licencia de conducir válida, una tarjeta de crédito para el depósito del alquiler y un comprobante de seguro. Siempre es una buena idea comprobar los requisitos específicos con la empresa de alquiler, ya que pueden variar. Es bueno saberlo. Me aseguraré de tener listos todos los documentos necesarios.
Una vez que me hayas dado los detalles y las tarifas, finalizaré la reserva. Parece un plan. Reuniré toda la información y te la enviaré por correo electrónico. Si tiene más preguntas o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente su ayuda. Me siento más seguro al saber que cuento con su apoyo para organizar el alquiler del coche para mi viaje. Lección 21. Consejos y sugerencias de viaje. Hola Anna, acabo de leer un ingenioso consejo de viaje que tengo muchas ganas de probar en mi próximo viaje. ¿Tienes algún otro consejo para viajar? Hola John. Me encantaría escuchar el ingenioso consejo que encontraste. Y sí, tengo algunos consejos de viaje más bajo la manga. Intercambiemos consejos. Entonces, el consejo que encontré sugiere enrollar la ropa en lugar de doblarla para ahorrar espacio en la maleta. Parece una idea práctica. Es un gran consejo. Enrollar la ropa no solo ahorra espacio, sino que también ayuda a minimizar las arrugas. Yo también uso siempre esa técnica. Es bueno saber que es un método probado y comprobado. ¿Qué otros consejos tienes para que viajar sea más cómodo? Uno de mis mejores consejos es empacar un kit de tocador pequeño para viajar con elementos esenciales como champú, pasta de dientes y crema hidratante. Ahorra espacio y garantiza que tengas lo que necesitas. Es una idea inteligente. Es mucho más práctico que llevar botellas de tamaño completo. Definitivamente incluiré un kit de viaje en mi lista de equipaje. Otro consejo es tener una fotocopia de los documentos importantes, como el pasaporte y el seguro de viaje. Manténgalos separados de los originales en caso de pérdida o robo. Es una precaución valiosa. Me aseguraré de tener las copias guardadas de forma segura en mi equipaje. Siempre es mejor estar preparado para situaciones inesperadas. Absolutamente. Estar preparado puede ahorrarle mucho estrés y molestias. Ah, y no olvides llevar un adaptador universal para tus dispositivos electrónicos. Buen punto. Los diferentes países tienen diferentes tipos de tomas de corriente, por lo que un adaptador universal garantizará que pueda cargar mis dispositivos en cualquier lugar. Exactamente. Es un artículo pequeño que puede marcar una gran diferencia a la hora de mantenerte conectado y cargado durante tus viajes. Agradezco todos estos consejos de viaje. Son prácticos y sin duda harán que mis viajes sean más agradables y sin estrés. De nada. Me alegra que los encuentres útiles. Viajar debe ser una aventura emocionante, y estos consejos pueden mejorar tu experiencia. Eso es cierto. Tengo muchas ganas de aplicar estos consejos y explorar nuevos lugares con facilidad. Gracias de nuevo. No hay problema. Pásalo de maravilla en tu próximo viaje. Viaja seguro y disfruta de cada momento. Lo haré. Gracias. Me aseguraré de compartir mis experiencias cuando regrese. Hasta entonces, cuídate.